Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista de julio del 2022, la que nos ayudará a revisar nuestro estudio bíblico de la Atalaya. El artículo que revisaremos es lo que corresponde para la semana del 12 al 18 de septiembre. El tema de este estudio es Apoyemos a Jesucristo, nuestro superintendente. Es el artículo de estudio número 29. En cuanto al texto base es Mateo 28:18. Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. En cuanto al avance dice así: hoy en día millones de hombres, mujeres y niños predican con entusiasmo las buenas noticias. ¿Es usted uno de ellos? Si es así, está siguiendo la guía de nuestro Señor Jesucristo. En este artículo veremos pruebas de que Jesús supervisa la predicación en nuestros días. Al reflexionar en esta información, nos sentiremos impulsados a seguir sirviendo a Jehová bajo la dirección de Cristo. Si recordamos, este es también la continuación del estudio de la semana anterior. Empecemos entonces con el primer párrafo. ¿Cuál es la voluntad de Dios hoy? Que se prediquen las buenas noticias del reino por toda la tierra. Es tan importante esta labor que ha escogido a Jesucristo para que la dirija. Cuando llegue el fin, estará contento con lo que se ha hecho bajo esa dirección. La pregunta 2. ¿Qué veremos en este artículo? Que Jesús se vale del esclavo fiel y prudente que menciona en Mateo 24:45 y lo utiliza para darnos el alimento espiritual y organizarnos para la predicación de todos los tiempos. Y veremos lo que podemos hacer para apoyar personalmente a Jesús y al esclavo fiel. Veamos el primer subtema. Jesús supervisa la predicación. La pregunta 3. ¿Qué autoridad se le dio a Jesús para dirigir la predicación? Antes de subir al cielo, Él dijo a algunos de sus discípulos fieles: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es lo que menciona Mateo 28, 18 y 19. Y por eso dijo luego: vayan y hagan discípulos. Así que eso es lo que Él tiene ahora como autoridad. La pregunta 4. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jesús sigue supervisando la predicación? En Mateo 28:20 Él dijo que estaría con sus seguidores hasta la conclusión del sistema. Por lo tanto, estamos seguros que sigue supervisando la predicación hasta nuestros días. Veamos la pregunta 5. ¿Cómo participamos en el cumplimiento de Salmos 110:3? Al predicar las buenas noticias, apoyamos a Jesús y al esclavo fiel y participamos en el cumplimiento de esta profecía. Y lo hacemos voluntariamente, como dice el texto del Salmo 110. La pregunta 6. ¿Cuál es uno de los obstáculos que afrontamos? Sería la oposición la principal. Y esto se lo realiza mediante los apóstatas, mediante los políticos, mediante los líderes religiosos, que ellos esparcen muchas mentiras sobre nuestra obra, y cuando éstas llegan a los oídos de nuestros familiares o de conocidos o de compañeros de trabajo, lamentablemente ellos lo creen porque piensan que es lo correcto. En algunos países hasta los testigos son amenazados, detenidos y encarcelados. Y esto también tiene que ver con el cumplimiento de las palabras de Mateo 24:9, donde dijo Jesús que serían odiados por causa de mi nombre. Y por supuesto, tienen el apoyo de Satanás. Pero una buena frase que dice al final del párrafo 6, pero él, refiriéndose a Satanás, no es rival para Jesús, porque no se ha detenido la predicación, sigue haciéndosela a pesar de uno de esos obstáculos. El párrafo 7. ¿Qué pruebas ve usted de que se está cumpliendo Apocalipsis 14, 6 y 7? Bien, tenemos que leer el texto y dice así: vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía buenas noticias eternas que anunciarles a los que viven en la tierra
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía con voz fuerte: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Así que adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. La pregunta decía: ¿qué pruebas ve usted de que se está cumpliendo Apocalipsis 14, 6 y 7? Que se está llegando con este mensaje de la salvación a personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo se lo hace? Bueno, en el sitio jw.org hay información bíblica en más de 1000 idiomas y también se ha dado el permiso para que se traduzca a más de 700 idiomas el manual para cursos bíblicos, el libro Disfrute de la Vida. Adicionalmente, se recuerda que hay información espiritual disponible en forma de videos para los sordos y en braille para los ciegos. Así que todos tenemos la oportunidad de poder aceptar, escuchar el mensaje de Dios. Párrafo 8. ¿Cuáles han sido los resultados de la predicación hasta ahora? Se contabilizan en 240 países y territorios más de 8 millones de personas que forman parte de la Organización de Jehová. Estamos hablando de 8 millones de personas vivas y ha habido millones que han fallecido, que también se contarían aquí. Cada año se bautizan miles y miles de personas. Ellos han tenido que dejar, muchos de ellos, han dejado la inmoralidad sexual, violencia, los prejuicios y el espíritu nacionalista. Todo esto gracias a la ayuda de Jesucristo al dirigir esta labor. Veamos el subtítulo: Jesús nombra un esclavo. La pregunta 9. Según Mateo 24, 45 al 47, ¿qué dijo Jesús que pasaría en el tiempo del fin? Bien, tenemos que leer el texto y dice: ¿quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido? Feliz ese esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra haciendo eso. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Decía la pregunta 9. Según Mateo 24, 45 al 47, ¿qué dijo Jesús que pasaría en el tiempo del fin? Que nombraría a un esclavo fiel y prudente. Este se encargaría de la tarea de darnos alimento espiritual. Y así lo ha estado haciendo. Se refiere a un grupo pequeño de cristianos ungidos que dan este alimento al tiempo debido a los siervos y a las personas que muestran interés. Ellos reconocen a Jesucristo como su líder y comandante, así como de todo su pueblo. Párrafo 10. ¿Cuál de los libros que aparecen en las imágenes lo ayudó a usted a entrar en el camino que lleva a la vida? Bueno, aquí tenemos algunos de ellos. Cada uno tendrá que contestar el libro que le ayudó. Se menciona en 1949 el libro Sea Dios Veraz. En 1968 La Verdad que Lleva a Vida Eterna, que se llamaba La Bomba Azul. En 1982 el libro Usted Puede Vivir para Siempre en el Paraíso en la Tierra. En 1995 salió el libro El Conocimiento que Lleva a Vida Eterna. Entre el 2005 y el 2017 se utilizó el libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? Y ¿Qué nos enseña la Biblia? En 2015, que fue una edición en inglés. Y en el 2021 tenemos ahora el libro Disfrute de la Vida. Según nuestra experiencia, pues tenemos que mencionar con qué libro empezamos nosotros o conocimos la verdad. Veamos el párrafo 11. ¿Por qué es tan importante que todos recibamos alimento espiritual? Porque se necesita tener este alimento sólido que es para personas maduras. Nos va a ayudar a distinguir entre lo que está bien de lo que está mal. Este alimento también nos ayuda a estar fuertes, ya que proviene de la Biblia, y el esclavo prepara este alimento bajo la dirección de Jesús, sabiendo lo que necesitamos de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo. Veamos el párrafo 12. ¿Qué hemos hecho para honrar el nombre de Dios como hizo Jesús? Algo fue adoptar el nombre bíblico de Testigos de Jehová en el año 1931. En octubre de ese mismo año,
empezó a aparecer en la portada de la revista en inglés el nombre de Dios, Jehová. Y por supuesto, en la traducción del Nuevo Mundo que utilizamos para llevar estas buenas noticias, ese nombre divino aparece donde le corresponde estar, muy distinto a lo que hacen las iglesias de la cristiandad que quitan el nombre de Jehová de sus traducciones de la Biblia. Veamos ahora el subtítulo: Jesús organiza a sus seguidores. Párrafo 13. ¿Qué lo convence personalmente de que Jesús está utilizando hoy al esclavo fiel y prudente? Porque ha utilizado a este esclavo para que se organice en la tierra a los seguidores de Cristo, para poder fomentar la adoración pura. Él ha estado usando a este esclavo para alimentar bien en sentido espiritual. Se nos está capacitando para ser buenos maestros. Se nos ayuda para ponernos la nueva personalidad, para que todo lo que hagamos esté de acuerdo a las normas de Jehová. Veamos el párrafo 14. ¿Cómo lo ha ayudado a usted formar parte de la organización de Jehová durante la pandemia del COVID-19? Fue de interés que se nos dio guía clara para protegernos de esta pandemia lo más pronto posible. Se nos mencionó del uso de mascarillas en lugares públicos, guardar la distancia física. Ya recibimos un anuncio que a partir del 1 de octubre se cambian estas instrucciones. También los ancianos recibieron información para que siempre estuvieran pendientes de los publicadores, preocupándose por sus necesidades físicas y espirituales, puesto que algunos de ellos no podían salir a hacer sus compras. Los informes del cuerpo gobernante siempre nos dan más instrucciones y ánimo y continúan siendo ahora ya como algo general de rutina para cada uno de nosotros recibir informes del cuerpo gobernante. Párrafo 15. ¿Qué otras instrucciones nos han llegado durante la pandemia y cuáles son los resultados? Recibimos enseguida instrucciones para cómo celebrar las reuniones, cómo realizar las asambleas por videoconferencias. No se perdió nada de esto. Cómo lograr predicar por carta y por teléfono. Y eso, por supuesto, ha dado como resultados que en vez de bajar la cantidad de publicadores, aumentara, indicando que eran instrucciones precisas de parte de Jehová, Jesús, y usando a su esclavo fiel y discreto. Y aquí tenemos experiencias bajo el título Jehová bendice la predicación. Y se menciona que cuando estalló la pandemia, un matrimonio centroamericano que tenía ya 15 años viviendo en Europa decidió predicarles a todos sus familiares y conocidos en Centroamérica. Escribieron más de 200 cartas y las enviaron usando una aplicación de mensajes. ¿Cuál fue el resultado? Consiguieron varias revisitas y los que mostraron interés se les dio enlaces a publicaciones y videos. Jehová, por supuesto, bendijo estos esfuerzos porque en 8 meses empezaron 14 cursos bíblicos. Y estamos hablando de un país a otro, algo que no hubiera podido ser posible mediante la predicación en persona. Otra experiencia menciona que durante la campaña de noviembre del 2020, un hermano llamó a un antiguo compañero de escuela. Él aceptó la revista, estuvo de acuerdo en hablar sobre ella la siguiente semana y en la conversación le dijo que, antes de que le llamara, le había pedido a Dios que le ayudara a saber qué espera de él. Aceptó un curso bíblico, empezó a asistir a las reuniones, puso en práctica lo que iba aprendiendo. Y más adelante le dijo este compañero al hermano: antes sentía que faltaba algo en mi vida. Ahora veo que ese algo era Jehová. Y le dijo: te estaré eternamente agradecido de que me hayas ayudado a conocerlo, en época de pandemia. Veamos ahora la pregunta 16. ¿De qué podemos estar seguros? Y aquí debemos leer Hebreos 13, 5 y 6. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero y estén contentos con las cosas que tienen. Porque Él ha dicho: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Así que podemos decir llenos de confianza: Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Volviendo a la pregunta decía:
¿De qué podemos estar seguros? Algo que sí se escuchó es que algunos hermanos creían que la organización estaba siendo demasiado precavida o hasta exagerada con el tema de la pandemia, porque ya algunos no se cuidaban tanto y nosotros todavía manteníamos esa postura. Pero los resultados han demostrado que fue una guía muy sabia. Mostraron que Jesús y Jehová siempre nos están guiando de la manera apropiada. Como dice el texto de Hebreos 13, 5 y 6, nunca nos dejarán, jamás nos abandonarán, porque Él sabe, tanto Jehová como Jesús, que es lo mejor para nosotros. Y tenemos ahora el párrafo 17. ¿Cómo se siente usted al trabajar bajo la supervisión de Jesús? Pues nos sentimos felices de pertenecer a una organización que no está dividida ni por nacionalidad, ni por cultura o el idioma que tengamos. Estamos bien alimentados en sentido espiritual y equipados para predicar todo esto bajo la supervisión de Jesús, que es nuestro superintendente. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué contestaría? ¿Qué lo convence de que Jesús supervisa la predicación por todo el mundo? Antes de ascender a los cielos, mencionó a algunos de sus discípulos que le había sido dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Que la predicación se llevaría a cabo en todas las naciones y estaría junto con sus seguidores hasta la conclusión del sistema. Y eso es lo que se ha visto hasta ahora. La otra pregunta. ¿Qué lo convence de que Jesús dirige al esclavo fiel y prudente para que nos dé el alimento espiritual? Jesús utiliza a este grupo pequeño de cristianos ungidos para que den el alimento al tiempo debido a los siervos de Dios y a las personas que muestran interés. Nos ayudan a recibir el alimento espiritual sólido, nos capacitan para ser buenos maestros, etc. La última pregunta. ¿Qué lo convence de que Jesús guía a sus seguidores en tiempos difíciles? Lo vimos durante la pandemia. Recibimos guía clara para protegernos, aunque algunos pensaban que eran demasiado precavidos o exagerados con este tema. De inmediato se nos organizó para celebrar reuniones y asambleas por videoconferencia, y la predicación hacerla por carta y por teléfono. Se nos cuidó mucho en cuanto a nuestra salud, pero no se descuidó nuestra actividad espiritual. Eso es una buena manera de saber que Jesús siempre ha estado detrás de toda nuestra actividad. Bien, queridos hermanos, esto es lo que teníamos que revisar para nuestro estudio de la revista La Atalaya, lo que corresponde para la semana del 12 al 18 de septiembre. Recordamos el tema de estudio. Apoyemos a Jesucristo, nuestro superintendente. Este es el estudio número 29. De la revista de julio del 2022. Esperamos disfrutar de nuestra reunión el fin de semana. No se olvide de poder participar con los comentarios y siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.